Buenas y que Dios les bendiga. Continuamos con esta saga sobre los apóstoles. Y hoy nos toca Judas Tadeo, el apóstol creo que más complejo. Porque fíjense, le decían el trinomio, porque trae 3 nombres: Judas, Judas de Santiago y Judas Tadeo, o incluso Tadeo solamente. Y así lo dejan claro Mateo y Marcos, que no le llaman Judas sino Tadeo o Lebeo. Y está Lucas, que lo llama Judas de Santiago. Incluso se dice que no son los mismos, y esto ya está gastado, ya ad nauseam, que el número 12, señores, hace referencia a las 12 tribus de Israel, y el número de apóstoles hace referencia a ese número de tribus, que conecta a cada apóstol con una tribu. Bien, porque el Mesías daría autoridad a estos 12 para llevar el cristianismo a las 12 tribus de Israel, por tanto, a todo el territorio. Pero si vamos a la realidad, se estima que Cristo pudo tener o tenía muchísimos, más de 12 apóstoles. Incluso se han contado casi que 500. Además de las listas apostólicas no se dice nada de él, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Mateo. Pero sí Juan es el que lo coloca en un lugar privilegiado en la última cena. Y les voy a decir por qué. Porque en la última cena le dice, voy a citar a Juan, le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces Juan 14, versículo 22 al 23. Aquí se puede apreciar con suficiente claridad que Judas Tadeo es un judío que no capta el mensaje del Mesías. Dicho mejor para que se entienda, señores, un Mesías que no se revela, que no se muestra al mundo, no es Mesías. Y todos los que andaban con Jesús, pues lo mismo. Fíjense bien que el último bien que se le puede hacer a un judío, por quienes le aman de verdad, es enterrarlo. Porque una deuda se puede pagar, un favor se puede pagar, pero el entierro es el único favor que nunca tiene recompensa. Y ni eso tuvieron con Jesús sus apóstoles. O sea, una vez más, Judas es quien muestra al mundo la diferencia entre el mesianazgo de Jesús. Y si vamos a la epístola que se le adjudica y a la tradición, lo vemos reflejado. Un judío que aduce ser hermano de Jacobo y por ello se le relaciona como hermano de Cristo. Y yo les digo siempre que comparen la pintura del Pantocrátor. Esto es un textocito que lo escribí hace poco cuando hablaba de Judas Tadeo. Comparen la pintura de Pantocrátor y las más antiguas de Judas Tadeo y verán que él y el Señor son muy parecidos. Pero sobre todo, por el tono de su escritura, lo que denota es un judío que vive un cristianismo mesiánico. Incomprensible en algunas calificaciones. Y esto sucede mucho en los escritos de otros, como Pedro, como Juan. Yo les voy a decir sinceramente que luego de la muerte de Cristo, todos como que se envalentonan y olvidándose de sus propios pecados, de sus infracciones, a la misma ley que predican. Por eso, incluso Pablo le llama a Pedro hipócrita, arremeten contra una disidencia que no es una disidencia ilegítima, es válida, porque toda persona se cuestiona. Un personaje se cuestiona y se debate. Y como eso no gustaba, porque recuerden que muchos discípulos también hablaban de esto, es que Judas ahí dice, oigan, háganle caso a los apóstoles. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué a los apóstoles? Pues porque los apóstoles o bien se pusieron de acuerdo en el tiempo de Pentecostés, o bien cada discípulo transmitía una enseñanza. En todo caso, lo que trata Judas Tadeo, como Juan, como Pedro, es cohesionar a la comunidad cristiana implantando una visión única. Pero entre ellos mismos la visión no se entiende, porque sencillamente ellos cuando van a Jerusalén no les importa qué le va a pasar a Cristo, señores. Lo que se cuestionan ellos es qué cargo van a ocupar luego de la revelación del Mesías.
Incluso una de las Marías, creo que María Salomé, lo que le dice a Jesús es que uno de sus hijos se sienta a la derecha y otro a la izquierda en el reino. Fíjense la pregunta, están en Jerusalén y no se cuestionan lo que le va a pasar a Cristo porque el Mesías no puede morir. Lo que hay que llegar a Jerusalén es ver quién va a ocupar el lugar y quién va a hacer qué en esas 12 tribus que componen la totalidad de Israel. Incluso en la última cena, lo que se debate en la última cena es quién va a ser el primero. Lean, lo que se está debatiendo en esa cena es quién va a ser el primero. Entonces los apóstoles ven a su Mesías muerto en la cruz, les da vergüenza, se van y otros vuelven incluso a sus labores. Otros se van a pescar, dicen, vamos a seguir nuestra vida. Entonces viene la resurrección. Pero fíjense, el Mesías tiene que resucitar a todos, no a él solo. Y ahí comienza el problema apostólico, como yo lo llamo. Porque querían reducir a Jesús a un tiempo, a un estado concreto. Y este estado a ellos mismos se les va de las manos. Estos son los apóstoles. Y Judas es especialmente crítico con las otras interpretaciones y por ello se refiere a ese ir a los apóstoles. Incluso al final de su carta, esa carta de Judas, él dice que de los herejes no toquen ni la ropa porque está contaminada. Es decir, esto es más propio del judaísmo arcaico que del modo en que Jesús transmitía su enseñanza. Y déjenme recordarle que un famoso escritor y teólogo dijo, no con pesar, porque la sentencia es fuerte, y dijo que el único cristiano fue Cristo. Y luego de Cristo se acabó el cristianismo, porque el único cristiano realmente había sido Cristo. Yo no creo esta sentencia tan tajante, pero sí sé que lo que se nos mostró desgraciadamente no fue el pensamiento de Cristo en su humanidad, muy poco. En su humanidad fue muy poco, en su divinidad menos, la verdad. Por eso es que este patriarcado, señores, no busca en el Antiguo Testamento, ni en los Hechos, ni en ningún lugar. Cuando queremos orar, no vamos a estos libros, vamos a los salmos. Y cuando queremos resolver y dirimir algo de la iglesia, se va a los evangelios, que son el 10% de lo que Cristo pudo decir o hacer. Porque lo que Cristo dijo no amerita giros teológicos, sino comprender la palabra desde el discernimiento que da el Espíritu Santo. Yo oigo a Cristo en su palabra y lo demás es un comentario. Primero es la palabra de Cristo y luego un comentario. La Biblia se resume en dos cosas. En el Evangelio. Amarás al prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a ti mismo. Se acabó el cuento. Lo demás son notas al pie. Pero cuando los apóstoles salen a predicar, también salen otros apóstoles que también Jesús tenía, pero además discípulos. Y Judas es el que toma la vía de decir, no oigan a ningún discípulo, solo oigan a los apóstoles. Porque ya había muchos discípulos que estaban haciendo incluso otros evangelios. Marcos no fue discípulo, hizo evangelio. Lucas no era discípulo e hizo evangelio. O sea, esta es la figura de Judas. Judas es una figura que se enfrenta, Judas Tadeo, una figura que se enfrenta desde el primer momento a las principales herejías. Y sobre estas herejías vamos a hablar de los gnósticos, que fueron los que alimentaron la iglesia, como bien les he dicho, durante muchísimo tiempo. Pero hasta aquí les he leído la figura de Judas y lo que dice en su carta. Lean la carta de Judas y verán ahí el tono, cómo cambian los tonos, cómo cambian ya las formas y cómo el mensaje de Cristo no a todos les caló igual. Y esto es una verdad histórica, señores. El último favor que se podía hacer a un ser humano al morir, el único favor que nunca terminamos de pagar es el entierro, porque ya nos morimos, no podemos pagarlo. Y ni siquiera eso que está dentro de la ley judía hicieron con Jesús.
porque el Mesías no podía morir. Y cuando llegan a Jerusalén, todos lo que se estaban era viendo qué iba a ser quién en cada una de las 12 tribus que componían Israel. Lean la Biblia. Si ustedes leen desde la pasión, o sea, si ustedes leen desde la llegada de Jesús a Jerusalén y lo que sucede en la última cena, ustedes van a ver que todo gira en torno a quién es quién va a ocupar qué cargo. ¿Y era porque no querían a Jesús? No, para nada, sino porque todos veían a Jesús, en Jesús el Mesías. Y el Mesías no puede morir. Cuando hablemos de Judas Iscariote entenderemos el porqué. Entre tanto, que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.